Vamos a retomar nuestro mensaje que dejamos ahí el miércoles. Estuvimos hablando el miércoles del tema que somos la nueva creación para ser regenerados, transformados y glorificados, y leímos 2 versículos. Vamos a leer 2 Corintios 5:17 y luego leamos el versículo 21. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque estamos en la nueva creación, nueva criatura, nueva creación. Versículo 21, mire lo que dice. Así al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense cuál es el propósito de Dios. Estuvimos hablando de que el hecho de que Dios nos haya hecho o nos haya creado es para que nosotros, hermanos, fuésemos justicia de Dios. Porque recuerdan que les decía el miércoles que hoy no hay justicia. Los gobernantes, los ciudadanos de un país reclaman por justicia y no hay justicia. ¿Y quién es el único que puede impartir justicia? Nuestro Dios. Por eso dice el salmista que su trono es un trono de justicia. O sea que Él es justo. Él es el único justo. Por eso habla del que no conoció pecado. Hay uno que es recto, el que no tiene ninguna acusación, no tiene nada de defecto, es el único que es justo. Y entonces Dios dice que Él nos creó o nos puso en Cristo para hacer la nueva creación, para que nosotros, hermanos, fuésemos justicia de Dios en Él. O sea que Dios no quería tener a un solo justo. En Romanos dice que de todos los hombres no hay ni un solo, no hay ni un justo, ni uno solo, dice. Pero sabemos que hay uno justo. De los hombres no hay, pero de Dios sí hay, y es su Hijo. O sea, es Dios, pero es su Hijo. Y Él no quiere que su Hijo solamente sea el justo, sino que nosotros también seamos justos, que seamos la justicia de Dios. Amén. Entonces ¿se acuerdan que hablamos del complemento y del suplemento? Complemento es hablar todos de una sola cosa, ¿no? Pues poníamos el ejemplo de los evangelios, que ellos hablan de Jesús, presentan un Cristo completo. Pero el suplemento es añadir algo. Y el apóstol San Pablo es lo que él hace con sus epístolas. Cada epístola tiene otras que añaden lo que él quiere decir. Por eso nosotros, por ejemplo, hoy estamos en 2 Corintios. Pero para poder entender lo que él está diciendo, leímos Romanos 5:10. Y Romanos 5:10, ¿se acuerdan que leímos que dice? Romanos capítulo 5, versículo 10, que el mismo apóstol Pablo, este es un suplemento, esto es suplementario. Dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, Dios a los que ha regenerado, es decir, a los que les ha dado su vida, es para que vengan a hacer su justicia. ¿Cómo es que nosotros venimos a hacer la nueva creación? Venimos a hacer la nueva creación porque tenemos a la vida de Dios, porque Él nos regeneró. ¿Se acuerdan que les dije que no es de este momento, sino que ya fue? Pero en la caída se perdió todo eso, por eso es que recobramos todo eso, recuperamos todo eso. Y dice este versículo que en la caída nosotros venimos a ser los enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y por eso Él nos reconcilia consigo mismo. Y a eso se le llama suplemento, porque Pablo no habla eso en 2 Corintios, pero en Romanos Él suplementa. Y por eso es que podemos decir, es como, ¿cómo podemos llegar a hacer la justicia? Por la vida de Dios. Necesitamos ser salvos. Ahora, después de que nosotros somos reconciliados, hay que dar otro paso, no debemos de estancar. Una vez una persona es reconciliada, no puede quedarse estancada. Por eso es que necesitamos una vida de iglesia.
Por eso es que necesitamos, hermano, reunirnos, vivir a Cristo en la vida de la iglesia. Porque de ahí somos salvos por su vida. Necesitamos dar el paso que dice ahí en Romanos 5:10, el mucho más. ¿Se acuerdan que el miércoles le decía, ¿a dónde vas, hermano? Al mucho más. ¿Y dónde se da ese mucho más? En la vida de la iglesia. Porque dice Pablo también, otro suplemento es en Efesios 4, que él dice que según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si nosotros no estamos en viviendo la vida de iglesia, viviendo a Cristo en la vida de la iglesia, no hay crecimiento, porque cada uno de nosotros aportamos algo. Por eso es importante que en nuestras reuniones de iglesia, no solamente yo hable. Bueno, en esta reunión, en este momento sí, solamente yo estoy hablando, pero ya después de eso necesitamos nosotros estimularnos con la palabra de Dios. Hablarnos la palabra, la experiencia que nosotros tenemos. Amén. Entonces, de esa manera nosotros nos estamos ayudando. Nos estamos ayudando porque las coyunturas hacen una cosa y luego los miembros hacen otra cosa. Las coyunturas se cree que son los que predicamos la palabra. Son los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los que funcionamos como eso. Porque está bajo el contexto, porque él dice que él mismo constituyó a unos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, dice. Entonces, cada uno de nosotros hacemos una actividad. Es verdad que lo que yo hago se ve más, pero usted hace algo que también, aunque no se vea mucho, pero está haciendo algo. Con el hecho de que usted esté aquí en esta reunión, está haciendo mucho. Está en el mucho más. Amén. Porque nosotros venimos en Cristo y somos los que ayudamos a los hermanos para que seamos salvos por su vida. Necesitamos el mucho más. Usted necesita entender que el mucho más es ser salvos por la vida de Dios. Amén. Es decir, por su resurrección. Porque aquí nos dice claramente que la muerte de Cristo, de Jesús, nos reconcilia. Pero la resurrección nos salva. ¿En qué forma nos salva? Nos transforma, nos santifica, nos transforma, nos conforma. Entonces, con este entendimiento podemos decir, ¿puede usted decir conmigo? Repita después de mí. Yo, siendo enemigo de Dios, recibí mi reconciliación para que dé otro paso, que es ser salvo por su resurrección. ¿Sí? ¿Sí estamos comprendiendo esto? Porque recibimos, siendo enemigos, recibimos nuestra reconciliación. No se imaginan las personas que no han sido reconciliados lo que son delante de Dios. Son enemigos, éramos nosotros enemigos, pero recibimos nuestra reconciliación con Él por medio de su Hijo, por medio de la muerte de su Hijo. Pero no tenemos que estancarnos ahí, tenemos que dar otro paso. Porque Dios nos ha metido una salvación tan grande, lo dice el escritor de Hebreos, que es una salvación tan grande. Por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay escapatoria. Ya sea en este siglo o en el venidero, pero Dios va a terminar su salvación en nosotros. Por eso dice que Él nos escogió y nos predestinó. Amén. Por eso, qué bonito sería que hoy nos rindamos a Él, así como dice el canto, en totalidad a ti. Me rindo alma y corazón, Señor. Aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame. Sería bueno que todo el tiempo digamos esto. Y eso hace que nuestro hombre exterior se vaya desgastando. Porque ya no le estamos dando lugar a nuestro hombre exterior. A nuestro hombre viejo. Que está viciado con cosas pecaminosas. Entonces su muerte nos reconcilió. Pero su resurrección, que es su vida, nos va a ayudar a crecer en vida. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermanos, ser salvos de la vida de Dios. Necesitamos crecer en la vida de Dios. Este crecer no es estar llenos del conocimiento de Dios, no. Sino que, hermano, esa vida se vaya abarcando, invadiendo cada uno de nuestro ser. Hasta el modo que vayamos pareciéndonos más a Cristo.
Por eso en Antioquía dice que a los hermanos ahí se les llamó cristianos. Bueno, dice el historiador que lo hacían en forma de burla, pero ¿por qué cristianos? Porque se parecían a Cristo. Se parecían a Cristo. Hoy en nuestro tiempo cualquiera dice ser cristiano. Dicen van a sepultar a un cristiano, ¿sí? Pero no es llevar nada más el nombre, llevar el sobrenombre, sino que tiene que ver con algo. Se parece a Cristo. ¿Se acuerdan de Pedro? Él anduvo con él más de 3 años y medio. 3 años y medio anduvo con el Señor. Y le dijeron, tú eres uno de ellos. No, hablas igual que ellos. Porque o sea, la forma de nosotros de conducirnos se tiene que ver Cristo, pues. Pero para eso necesitamos la vida de Dios. Que cada mañana digamos, Señor, extiende tu vida. Que tu vida sea más en mi carácter. Que tu vida sea más en mí. Porque conocemos nuestro carácter. Conocemos cómo somos. Si Dios nos dijera, mete tu mano, así como con Moisés, mete tu mano, y vamos a salir leprosos, llenos de pecado. Porque nadie puede decir, estoy libre de pecado. Todos nosotros pecamos, le fallamos al Señor. Pero Él quiere que nosotros nos acordemos, hermanos, que Él nos ha provisto de algo. Él nos dio algo, nos dio su vida. Por eso Él resucitó. Amén. Cuando nosotros leemos mucho más, eso está bajo el contexto de que nosotros fuimos reconciliados. Porque nosotros éramos enemigos de Dios y Él nos reconcilió consigo. ¿En qué manera? Con su muerte. No es cualquier cosa. Esta reconciliación no es cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros los humanos nos peleamos y luego nos reconciliamos, pero otra vez nos peleamos y así andamos, ¿no? Y realmente no hay una muerte ahí. Pero con Dios sí hubo una muerte. Él pagó. Por eso si un día Él dijo, ustedes son mis amigos. Eran mis enemigos, pero ahora somos amigos. Esa amistad, el ser amigo de Él, será condicional. Será que un día sí, otro día no, así como los humanos. Es para siempre, porque está de por medio la muerte de su Hijo. Amén. Él murió en la cruz para que nosotros fuésemos reconciliados con Él. Ahora, ¿qué es reconciliarse? Es ponerse de acuerdo para reconocer que alguien tuvo la culpa de todo. Entonces otro goza del privilegio ¿de qué? De que le perdonan todo. ¿Se acuerdan que el miércoles decíamos que Dios agarró nuestros pecados y los sepultó hasta el profundo del mar? Significa que Él ya no se acuerda. Amén. Ese es nuestro Dios. Por eso, hermano, les decía el miércoles que no tenemos que vivir del pasado, de las cosas que nos hicieron, de lo que nos pasó. Hay un Dios que perdona y nosotros, Él dice que así como Él nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar. Para que vivamos reconciliados, para que vivamos en paz, para que nosotros empecemos a dar otro paso. Muchas personas, muchos cristianos, de hecho, no pueden dar el siguiente paso, que es ser transformados. ¿Por qué? Porque viven con los rencores, con el odio. Siguen recordando lo que les hicieron hace 20 años, hace 25 años, hace 50 años. Eso tenemos que aprender, hermano, a perdonarlo. Mira, Dios es un Dios experto y Él, cuando Él dice te perdono, se olvida de todo. Nosotros no, tenemos memoria, ¿no? Y más esas cosas nos acordamos. Y por eso a veces les digo a los hermanos que una persona te puede hacer 100 cosas buenas para ti, te puede ayudar, te puede estar contigo y nomás te hace una y esa una cosa mala se ve, ¿sí o no? No, ya no me quiere, ya no. Y hermano, nosotros somos malagradecidos a veces. Entonces nosotros, hermano, tenemos que entender que tenemos que olvidarnos de esas cosas. Bueno, hay algo que tenemos que a veces nos vienen los recuerdos y dicen los psicólogos que son traumas que vienen. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a ayudar a ti porque me pasa a mí. ¿Sabes qué hago yo? Aplico esto que estoy diciendo.
yo ya lo perdoné. Y vi que, no, pero ¿cómo te vas a dejar? Acuérdate, como que viene una voz, ¿no? Que te dice, ¿cómo que te vas a perdonar si te hizo esto y lo otro? Y yo digo, ya lo perdoné en Cristo. Y Cristo ya no se acuerda. Amén. Y de esa manera nosotros vencemos. Porque si le damos rienda suelta, el otro se aprovecha. Pero acuérdense que está un enemigo de nosotros que nos quiere destruir. Y te está diciendo, no, desquítate. Mira lo que te hizo. Mira, ya no te quiere. Mira, y ahí estamos alimentando ese viejo hombre en vez de que se muera. ¿Y qué? Resultamos odiando al hermano, pensando mal del hermano, porque damos rienda suelta. ¿Por qué no decimos perdono y ya? Eso nosotros, hermanos, siempre llevamos las cosas, siempre te digo que son 100 veces, 1000 veces lo que una persona hace por ti, hace cosas buenas, y o a cuentas hasta 3, me hizo ya 3, me hizo ya 4. ¿Y las 96 qué? ¿Sí o no? A veces nosotros somos malagradecidos porque no vemos lo que los hermanos hacen, hacemos caso al enemigo que te dice, acuérdate de estas cosas. Y ahí estamos viviendo y eso nos estanca a nosotros. En vez de dar el siguiente paso, de seguir adelante, porque tenemos que ir adelante. El escritor de Hebreos dice que dejando ya todas estas cosas, vayamos a la perfección. Amén, hermanos. Pero por eso Dios nos ha dado su vida. Nosotros éramos enemigos de Dios por la caída de Adán. Estábamos separados totalmente de la gloria, de la santidad y de la justicia de Dios. Pero ahora por Cristo nosotros recuperamos eso. Amén. Por eso Él dice que para que en Él vengamos a ser justicia de Dios. Es la meta de Dios. Hermanos, en la caída nosotros dejamos de ser lo que Dios quería que fuéramos. Y por eso Él se molestó. ¿Se acuerdan que Él un día se molestó? Me arrepiento de haber hecho el hombre en la tierra. Dice que un día se arrepintió, dice, porque el corazón de ellos era de continuo el mal. ¿Sí o no? Entonces dice que se arrepintió y se molestó, pero Él es un Dios tan bueno. Porque, ¿se acuerdan que un día Moisés le dijo, ¿qué van a decir otros de ti? Era el Dios que sacó a los israelitas y no pudo con ellos y los dejó postrados en el desierto, porque la meta era llevarlos a Canaán, a la tierra prometida. Y como que no en sí, no es que Dios estaba desanimado, sino que llega un momento. Usted con sus hijos llega un momento que usted se frustra y dice, no quería yo para ellos esto, pero ¿qué no pasa que a veces los jóvenes, ¿no? Como jóvenes no entendemos razones, como dijo aquel? Pensamos que sabemos todo, que podemos todo y fracasamos. ¿Y quién te está recibiendo? Papá, mamá, tu familia están recibiéndote. Yo no sé si mi hermana me está escuchando, pero casi no entra. Pero mi hermana, nosotros le teníamos planes para ella. Mi papá, yo, mis papás y yo teníamos planes para ella. Y no la aprovechó y en vez de traernos un título, trajo un chiquillo a la casa. Y pues todos nos molestamos, ¿no? Pareciera yo papá más que mi papá. Molesto, ¿y por qué? Y no quería hablarle. Y me habla mi hermano y dice, ¿sabes qué? Está necesitada. Pues hay que apoyarla. O sea, sí hizo, ¿verdad? No, no hizo lo que queríamos, pero de todas maneras, ¿qué podemos hacer? Necesita ayuda, ahí vamos a ayudarle. O sea, no puede uno, imagínense Dios. Imagínense Dios. Él, yo lo veo cada día y a veces nosotros somos duros, somos difíciles. Hay cosas, más vivimos en la carne que en la vida, pero Él tiene esperanza, Él tiene fe, Él tiene fe. Amén. Así como un día Él tuvo fe para que Lázaro resucitara, Él también tiene fe en nosotros.
Amén. Por eso cuando Moisés dijo, ¿qué van a decir? Por eso él llevó al pueblo al desierto, aunque no entró la generación incrédula, sino que entró otra generación, junto con Josué y Caleb. Pero sí llegaron a la tierra, hermano. Mira, nosotros tenemos que ser como ese Josué y Caleb. Gente que es íntegra, que siempre desea dar el siguiente paso. El mucho más. Hay mucho más, hermano. No nos conformemos. Ya somos salvos, está bien, pero hay mucho más. Por eso todos los días tenemos que cargar la cruz. Tenemos que negarnos. Tenemos que tomar a Cristo. Porque está lo otro, ¿se acuerdan ustedes que hablé de 2 leyes? Una ley que te baja como la ley de la gravedad, pero hay la otra ley que te ayuda a mantener sobre los aires, así como los aviones. Dios nos llamó a ser gente que vuela, gente que va arriba, no gente terrenal, caminando siempre por los suelos. Eso es caminar como terrenal, pensar solamente en este mundo. Hay que pensar que hay mucho más. Hay mucho más. Sigamos porque necesitamos entender este mensaje en esta mañana. La lección de hoy tiene que ver con nuestra reconciliación, con nuestra regeneración, con nuestra transformación y aún con nuestra transfiguración. Miren lo que dice 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Notemos pues que el apóstol Pablo, al finalizar el capítulo 4, nosotros podemos ver que él llegó a ser un hombre maduro, un hombre que fue salvo por la vida de Dios. Él llegó a ser un hombre muy maduro. Cuando estamos hablando de ser salvos por su vida, es ser una persona madura. Ese es el mucho más que Dios quiere. Él llegó a ser muy maduro en la vida cristiana. Él llegó a una altura espiritualmente hablando. Su ser había sido transformado profundamente, al punto de que él tenía mucha paz en su corazón. Él descansaba, aprendió a descansar en la presencia del Señor. Ya no le importaban las circunstancias externas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pablo se daba cuenta que Dios estaba trabajando y ya estaba logrando su propósito en él, porque Dios le reveló cosas. Y por eso él dice en 1 Tesalonicenses 5:23, él dice a la iglesia de Tesalónica: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta lo que él estaba esperando? O sea que Pablo no solamente quería que los hermanos fueran irreprensibles, él ya era irreprensible. ¿Se acuerdan que él una vez dijo: de aquí adelante ninguno me cause molestia, porque ya traigo la marca de Jesús en mi cuerpo? Ser una persona que llevaba la muerte de Jesús en él. Pablo, él descubrió que al practicar las cosas que Dios le había revelado, y al vivir eso, Dios lo estaba transformando y lo estaba conformando a la imagen de su Hijo. Y él creía, estaba muy seguro de que un día lo iba, en la venida del Señor, lo iba a transfigurar, lo iba a glorificar, hermano. ¿Se acuerdan que él un día dijo: he acabado mi carrera, he terminado, me espera la corona? No solamente a mí, sino a todos los que confían en el Señor. Escuchemos el testimonio de un hombre maduro, de un hombre que fue salvo por la vida de Dios, porque él en cierto momento estaba declarando: ya estoy listo para partir con el Señor. Era una persona que empezó, vemos su vida como continuó, pero llegó un momento en que Dios le dijo: Pablo, ya estás listo. Pablo, ya estás listo. Mire pero fíjense cómo es que llegó él a ser una persona madura. 2 Corintios 4, 16 al 17. Porque
Hermano, todo lo que él estaba pasando. Ahorita vamos, hay unos versículos atrás, el contexto nos dice que de todo lo que ellos sufrieron. Pero dice el versículo 16 de 2 de Corintios 4. Por tanto, dice, después de hablar cosas, dice, no desmayamos, dice, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El otro día les dije a ustedes por qué nos enfermamos. Quisiéramos nosotros no enfermarnos. Pero no hay ninguno que diga, hermano, yo no me enfermo. Yo he escuchado gente que, hermano, yo nunca me he enfermado, al siguiente día está enfermo. ¿Por qué nos enfermamos nosotros? Porque vivimos en un cuerpo caído. Por eso nos enfermamos. ¿Amén? Por eso, no hay otra razón. Y también ya hemos entendido que por nuestras negligencias, por nuestro descuido, también nos enfermamos. Pero todos nos enfermamos. Yo no creo que haya una persona que diga, hermano, yo nunca me he enfermado, ni me siento mal, nunca he tomado nada. Yo creo que todos, aunque sea remedio natural, pero has tomado. Porque en algún momento nos enfermamos. Es más, hasta un bebé se enferma. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído que está en un caos. Están llegando todas las enfermedades. Por eso nos enfermamos. Por eso, mire, y Dios es tan misericordioso porque a veces nosotros tenemos mucho temor, ¿no? No estoy diciendo que hay que ser negligentes, pero yo he visto a familias que se contagió el esposo o se contagió la esposa y no se contagiaron ni el papá ni los hijos. En una familia. Pero también he visto una familia que se contagiaron todos. ¿Sí o no? Es más, alguien una vez nos dijo, hermano, tengan cuidado porque salí positivo. Y no, nos vino el recuerdo, pues ella la que nos estaba preparando las hamburguesas. Y nos acuerdo, estaba preparando los chiles jalapeños y hasta hacía así, y agarraba. Y, o sea, todo eso vino de mi mente. Y estaba... Y él seguía haciendo las hamburguesas, hermano. Y yo, ya cuando nos dijo, hermano, y al segundos cuando empezó a decir eso, empezó a doler nuestra garganta. Y gracias a Dios nos guardó. O nos contagiamos, no supimos, pero nos guardó. Porque, es más, y ya después fuimos a hacer nuestro negativo. Pero también he visto, hay gente que se contagió. Familias enteras, hay muchos que se fueron ya, partieron de este mundo. Hermano, por eso, recuerden, pues estamos viviendo en un mundo caído. Y si usted se mete a las redes sociales, alguien dijo ahí, lo que va a venir el mayo de este mes, de este año, en mayo dice. En mayo va a venir otra pandemia más que el COVID. Y ya la gente ya anda temblando, ¿no? Hermano, también hay gente hubo gente que no se murió del COVID, se murieron de otra cosa. Se enfermaron de otra cosa. Entonces, estamos viviendo en un mundo caído. Por eso dice él, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior. Por eso Dios dice, mucho más seremos salvos por su vida. Ahora, fíjense, estamos hablando del testimonio de un hombre maduro. Si ustedes leen la historia de él, y él mismo dice todo lo que pasó. Dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense, hermano, porque esto es sufrir por Jesús. Esto, lo que él estaba hablando, esto es sufrir por Jesús. Esto es sufrir por la causa de Jesús. No, él no estaba sufriendo porque, hermano, estaba por otra cosa, sino que él estaba sufriendo por predicar el evangelio, por la vida de la iglesia. Porque dice él, esta leve tribulación. Mire cómo es la leve tribulación. Versículos 8. Leamos desde el 7. Desde el 7
Mire lo que él dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué se refiere él con el vaso de barro? El cuerpo de uno, vaso de barro. ¿Cómo es un vaso de barro? Frágil, se quiebra, ¿sí o no? ¿Sí? Si aquí hubiera dicho, tenemos este tesoro en vasos de oro, entonces no nos puede pasar nada. Pero vasos de barro significa que somos frágiles, nos enfermamos, nos van a pasar cosas. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 8. Que estamos atribulados en todo, pero por causa de Jesús. Por causa de Jesús, por estar predicando el evangelio por la vida de la iglesia. Más no angustiados, dice. En apuros. Sí, porque iba de aquí para allá él. Mas no desesperados. Perseguidos. Imagínense, hermano, que te persigan a ti por causa de Jesús. ¿Quién lo persigue a usted? El de la renta, el de la luz. Esos son los que, el del gas nos persigue a nosotros. El Electra, Coppel nos persiguen a nosotros porque le debemos. El banco, Suburbia, Liverpool nos persiguen a nosotros porque les debemos. Pero Pablo no estaba siendo perseguido por Liverpool ni por Walmart. O porque le prestó dinero a alguien. No, él estaba siendo perseguido por causa de Jesús. Más que no desamparado. Él no se sentía solo. Dice, derribados, porque muchas veces lo derribaron, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Pero dice el versículo que leímos, porque el versículo 17, fíjense lo que él llama esto, leve. ¿Qué es leve para usted? No pasa nada. Pablo, pero te van a matar. No pasa nada, hombre. Para eso. Pablo, te van a azotar en Jerusalén. No pasa nada. Aún estoy dispuesto a morir por mi Señor. No creo que Pablo, ya no me quieren. Hermano, él no dijo eso. Él dijo, es leve tribulación. Momentánea, dice. Momentánea. Porque él sabía que había algo que es eterno, que estaba siendo renovado en él. Ese es el mucho más. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo le llama leve tribulación momentánea cuando estuvo a punto de perder la vida. Se dan cuenta que para él ya no valía nada de lo que lo rodeaba. Porque él sabía en quién había creído y a quién había creído. Porque nosotros nos quejamos, es que ya no me visitan, es que ya no me hablan. Sabes que a propósito Dios hace que no te hablen para ver cómo reaccionas tú, en quién confías tú, en quién has creído tú. Amén. Esta leve tribulación momentánea, esta expresión solo la puede decir una persona que estaba siendo transformada y conformada. Porque cuando nosotros sufrimos, dice alguien por ahí, nos hacemos la víctima. Queremos que todo el mundo se compadezca de nosotros. Él dice, leve tribulación. Pablo, ¿te está pasando? No pasa nada, hermano. Es leve esto. Es momentánea. Amén. El sufrimiento por causa de Jesús lo llevó al punto de perder la vida, pero él le llama leve tribulación. Momentánea. Porque él entendió que esa leve tribulación momentánea produce una cada más excelente y eterno peso de gloria. Porque es con el propósito de desgastar su hombre exterior. Para que el interior se renueve. Amén. Él era un hombre de fe. ¿Y qué es la fe? La fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso en el versículo 18, miren lo que él dice ahí en 2 Corintios 4. 2 Corintios 5, 18.
No mirando nosotros las cosas que se ven. No, 4, ¿verdad? 4:18, perdón. 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que ese algo que está dentro de nosotros, que está renovando, no se ve, pero es eterno. Es eterno. No creamos, hermano, que el hecho de venir a una reunión de iglesia estamos perdiendo el tiempo. Dios está haciendo algo. Solamente tengamos fe. Por eso dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y que Dios es galardonador. Yo vengo porque creo en Él, que Él está produciendo algo en mí. No estoy diciendo como Pablo de que ya lo logré, pero yo sé que ha avanzado un poco. Usted ha avanzado un poco. Sabemos nosotros. Y si no ha avanzado, es momento de decir, Señor, yo quiero el mucho más. Quiero que tú crezcas en mí. Tenemos que darnos que la continuación del capítulo 4 es el capítulo 5. Y ahora en el 5:1 él dice, porque sabemos, porque está hablando bajo el contexto de lo que no se ve, del hombre exterior que se va desgastando. Dice el 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí está hablando del cuerpo glorificado. Lástima que la enseñanza tradicional en este versículo a muchos les hace creer que se refiere a la casa que Cristo les fue a hacer en los cielos. No, hermano, estaba hablando bajo el contexto del hombre exterior. Está hablando aquí del cuerpo glorificado que Dios, que es un cuerpo celestial. Porque está bajo el contexto del desgaste del hombre exterior. Si se desgasta nuestro hombre exterior, tenemos de Dios un edificio, una edificación eterna en los cielos. Amén. Por eso dice, tenemos de Dios un edificio, una casa. De hecho, este cuerpo es una casa para nosotros. Porque en este cuerpo vive tu yo, tu alma, tu espíritu está ahí. Por eso cuando nos morimos, este cuerpo vuelve al polvo de la tierra. ¿Se dan cuenta? Y dice que el espíritu de Dios y el alma queda ahí, en el Hades. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Pero el cuerpo se queda, porque la esperanza es que Dios dé un cuerpo glorificado, es que recuperemos totalmente, pues, así como el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando Él se transfiguraba delante de sus discípulos, pero la manifestación vino cuando Él resucitó. Y era un cuerpo, hermano, tan glorificado, tan llena de luz, que Él podía atravesar una pared. Es porque eso, y Él podía, en ese mismo cuerpo, Él fue llevado a los cielos. Nosotros en este cuerpo no podemos ir a los cielos, hermano. No podemos. Necesitamos, por eso se dan cuenta que los astronautas tienen que ponerse un traje especial para ir al espacio. Imagínense, nosotros nos vamos ahí y nos morimos, hermano. Entonces está hablando de eso. Nuestra casa celestial es un cuerpo glorificado y Pablo estaba bien consciente de eso. Porque cuando nosotros leemos estas palabras de Pablo, podemos darnos cuenta que de acuerdo a su testimonio, él era una persona que anhelaba encontrarse con el Señor para ser glorificado. Era lo que él esperaba nada más. Por eso en el 2 Corintios 5:9 él dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Amén. O sea que de acuerdo al pensamiento de Pablo, para que uno logre obtener un cuerpo glorificado, uno tiene que ser agradable a Dios. Debe de buscar cómo agradarlo todo el tiempo, no buscar agradar a los hombres. Porque él dice también en 1 Corintios que si él buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Por eso en Hebreos 11:6 él dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces el deseo de Pablo en el capítulo 5 era que su tabernáculo terrenal, es decir, su cuerpo, fuera reemplazado por uno celestial, porque él ya había logrado
había sido regenerado, su alma había sido transformado, solamente estaba esperando el ser transfigurado de su cuerpo. Imagínense, hermano, es lo que tenemos que llegar, y se puede, porque Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él cuando dice, he terminado la carrera y me está guardada la corona de vida, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea que esto es para todos nosotros. Por eso estamos en el tiempo, estamos luchando, somos compañeros, por eso estamos exhortando cada que podamos con ustedes. Hermanos, vámonos, hermanos, la vida de la iglesia, hermanos, oración, hermanos, vamos, porque eso, hermano, ahí está el crecimiento, ahí somos salvos por la vida. Entonces el deseo de Pablo era eso, el deseo de ser transfigurado de nuestros cuerpos mortales debe ser algo genuino en nosotros. Hermano, ¿usted desea que el Señor en su venida le glorifique su cuerpo mortal? Yo sí lo deseo y anhelo, por eso estoy luchando, por eso estamos aquí. Amén. Entonces, si hemos entendido que la nueva creación en Cristo es para llegar a ser la justicia de Dios, por medio del segundo paso, porque el segundo paso después de la reconciliación es el mucho más. El segundo paso, el cual tiene que ver con la resurrección de Cristo. Para eso resucitó Cristo. Su muerte tuvo cuidado de nuestros pecados. Su muerte nos reconcilió, pero su resurrección nos regenera y somos salvos por esa vida que Él nos da. Nuestro anhelo ardiente debe ser anhelar tener un cuerpo glorificado. Entonces, ¿se acuerdan? Veamos, aprendamos de Pablo. Él fue una persona madura. Y este punto es muy importante que usted y yo pongamos la necesaria atención para que entendamos bien. Porque para que nosotros seamos glorificados, primeramente tenemos que madurar. Una persona madura es primeramente regenerada en su espíritu, luego es transformada en su alma, y así su ser es renovado para que espere lo último, que es ser transfigurado de su cuerpo. Pablo, el apóstol Pablo, lo único que le faltaba era la plena redención de su cuerpo. De igual manera nosotros, hermanos, en esta mañana debemos anhelar con todo nuestro corazón. Ya no piense usted, no puedo, a ver si puedo, no lo voy a hacer. No, crea, tenga fe, créale a Dios. Porque dice también Pablo en 1 Tesalonicenses 5 que y fiel es Dios y Él lo hará. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea, tengamos fe. Solamente digamos, Señor, aquí estoy, trabaja en mí. No nos cansemos de decir, no desmayemos. Digamos, Señor, trabaja en mí. La regaste, vuelve a Él. Fallaste, pecaste, volvamos a Él. Señor, aquí estoy. Te fallé, Señor. Es más, humíllate ahí, humillémonos, lloremos. Ahí enciérrate. Ahí Él conoce tu condición, sabe qué área estás luchando, qué área estás no has aprobado, no has a qué área de tu vida no has vencido. Eso tienes que decirle, Señor, no estoy conforme con esto. No estoy conforme con esta clase de vida, necesito, anhelo el mucho más, sálvame. Y de esa manera Él sabe nuestro corazón y nos ayuda a nosotros y vamos de gloria en gloria. Pero si nosotros fallamos, yo creo que Dios ya no me quiere, ni los hermanos me quieren. Y ya uno se va alejando, se va muriendo, ya ni me reúno. Porque hay gente que dice, la iglesia me dañó. La iglesia nunca te daña. No, la iglesia, ¿cómo la iglesia va a dañar si la iglesia es el cuerpo de Cristo? Lo que daña son los que vivimos todavía en el viejo hombre. Porque ahí la gente no entiende, si la iglesia te dañó, ¿cuánto la iglesia te va a dañar? Si la iglesia lo que hace es que te ama. Lo que pasa es que llegamos a un lugar donde la gente es imperfecta. A veces se piensa que esa iglesia, y anda uno en busca, no, va a buscar una iglesia, y esta iglesia es la mejor. Es la iglesia donde no vas a sufrir ahí. A lo mejor ellos están bien en armonía, llegas, tú eres el problema y lo echas a perder. Así yo lo he entendido mucho tiempo. Sí. No sabes por qué me vine de Oaxaca, yo era el problema. Y yo aquí sigo siendo el problema aquí.
porque te llevo el viejo hombre, así como usted comprenderá. Y por eso somos problemas, ¿sí o no? Y por eso tenemos que orar y decir, Señor, sé tú trabajando en mí, anhelo el mucho más. Hermano, no creamos de que en la venida del Señor automáticamente vamos a ser glorificados. Esa es la enseñanza que por muchos años han recibido los cristianos. Ellos creen que cuando Cristo venga por segunda vez, que todos nos vamos a ir a los cielos con Él. Sin embargo, ese concepto mediocre nos va a traer una gran sorpresa. Hermano, uno se manifiesta de acuerdo a lo que vivió en los 70 o 80 años. Por eso tenemos que luchar, tenemos que gemir. Mire lo que él dice en el 2 Corintios 5, del 1 al 5. Mire lo que dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, ¿qué? Vestidos y no desnudos. Se dan cuenta que está hablando del cuerpo, no está hablando de una casa. Cuando usted usa una casa para vestirse, ¿verdad que no? Un edificio, está hablando del cuerpo. Porque cuando es la gloria, ya no vamos a ocupar esta ropa. Porque la gloria de Dios es la que cubre. Ese es nuestro vestido. Es Cristo nuestro vestido. Amén. Entonces, hermano, dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces hay que llenar la calificación desde ahora. El Señor Jesucristo podía en cualquier momento glorificarse. Le dije que la manifestación vino cuando Él resucitó, pero antes de resucitar, como Él vivía ya una vida crucificada, Él podía transfigurarse. ¿Se acuerdan cuando fue en Mateo 17, ¿no? Donde fue y se transfiguró delante de sus 3 discípulos. ¿Cuáles requisitos? Y ahí están los requisitos que debe tener una persona que quiera llegar a ser al punto de como Pablo. Gemir. Gemimos, dice. Tenemos que gemir. ¿Qué es gemir? Cuando usted, hermano, es más, no hay palabras cuando sabes tu condición, llegas ahí. O sea, es gemir. ¿Quiénes gimen? Los que están sufriendo. Porque estás sufriendo por tu carne y todo eso, tenemos que gemir. Tenemos que decir, cuando estás orando y no hay palabras, gime. Gime. ¿Qué es gemir? Así gime una persona. Así, hermano, ¿por qué está sufriendo? Así tenemos nosotros que gemir, dice, gemimos. Y otro, deseamos. Debe haber un deseo ardiente en nosotros. Lo deseo. Tiene que haber un deseo. ¿Por qué? Dice también debe haber un querer en nosotros. Porque Él dice, queremos ser hallados, vestidos y no desnudos. Debe haber un querer, un deseo, un querer. Por eso Él sigue, repite, dice, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Este gemir ahora agrega algo, porque primero dice gemimos, pero ahora dice gemimos con angustia. ¿Qué es decir gemir con angustia? Es hacerlo con tristeza, cansados de nuestro viejo hombre. El viejo hombre daña familias, daña vidas. ¿Se dan cuenta? Destruye una iglesia, destruye una familia, destruye vidas. Es lo que hace el viejo hombre. Por eso tenemos que, no estoy conforme. Y eso, ahí sí se vale, dice, aún tener tristeza de nosotros mismos. Y Dios ve eso. ¿Y qué hace Él? Viene a nuestra ayuda. Y nos inclina a lo que nosotros deseamos, pues.
Pero si nosotros no hay esto en nuestras vidas, hermano, no va a pasar. Estamos contentos con nuestra vida pasada, seguimos haciendo las mismas cosas, entonces, hermano, no pasa nada. Amén. Dice el versículo 8 y 9, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Tenemos que procurar también ser agradables. ¿Vas a hacer algo? ¿Le agrada a mi Dios? ¿Esto es agradable delante de mi Dios? Y no necesitamos que nadie nos enseñe. Tenemos la unción. Tienes al Espíritu, tienes que preguntar al Espíritu. ¿El golpear a mi esposo le agrada a Dios? O al revés, el golpear a mi esposa, el gritarle, ¿le agrada a Dios? Entonces nosotros tenemos que ser agradables en todo. Los apóstoles querían estar ausentes del cuerpo, es decir, morir, y así, siendo así librados de la esfera material, para estar con el Señor en la esfera espiritual. Ellos llegaron a ver, hermano, ellos, es más, el Hebreos dice que este mundo no era digno de ellos, los hombres de fe. Este mundo no merecía de esos hombres que vivieron. Y esos hombres debemos ser nosotros. Este mundo no nos merece. Para que no te enamores de este mundo. Ten las cosas como si no las tuvieras. Enamórate de Cristo. Es lo mejor, es lo eterno. Un día tienes, otro día no tienes. Un día no tienes, otro día tienes. Así es esto, ¿no? Y esto se está acabando. Esto se va de mal en peor, pero hay algo. Por eso dice que este mundo no es digno de nosotros, porque este mundo es corrupto, está caído. No pensemos que ningún gobierno va a hacer algo, ninguno. Solamente Dios, solamente Jesucristo. Filipenses 1:23 dice, leo rápidamente, dice, fíjense cómo había, y nosotros no nos queremos morir. Bueno, mi mamá Teresita dice, yo ya, hermano. Ella nada más, pero nosotros no. Yo no. O usted sí. Yo no quisiera morirme todavía. Porque yo sé, ¿no? Algunos no queremos morirnos porque sabemos que no ha terminado Dios en nosotros, ¿no? Pero Pablo, miren lo que él dice. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Porque estar con Cristo te da tu cuerpo glorificado. Es estar, hermano, libres del viejo hombre, libres del mundo, libres de todo. Pero también él dice, por causa de ustedes, tendré que quedarme otro tiempo. Que nosotros tengamos ese pensamiento, ¿no? Y voy a vivir otros años más por causa de mis hermanos, por causa de mi vida, que necesito ser. Cuando llegas a la madurez como Pablo, puedes decir esto, por causa de mis hermanos debo de estar más tiempo. Pero en mi caso, yo diría por causa de mis hermanos y por causa mía, porque yo sé que no he llegado a donde debo de llegar. Estoy trabajando, Dios está trabajando en mí igual que ustedes. Somos compañeros. Cuando Él un día me revele como Pablo, entonces diría, ¿saben qué, hermanos? Estoy listo. Ya me voy, ya no oren por mí, pero todavía oren por mí porque somos compañeros, ¿sí o no? Amén. Debemos de tener un celo con una meta firme. Debemos de tener celo con una meta firme, esforzándonos. Este es un esfuerzo, el venir a la reunión, esforzándonos no solamente en todo tiempo, agradar con diligencia para agradar al Señor. El apóstol podía decir estas palabras de mejor morir porque él sabía que ya era irreprensible en su ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros sabemos que todavía no. Porque en cierto momento él dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿se acuerdan? Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Tenemos que extendernos, tenemos que seguir, tenemos que gemir, tenemos que querer, tenemos que desear con angustia, dice gemir con angustia. Tenemos que buscar ser agradables al Señor. Amén. Entonces, hermanos, porque
Si nosotros creemos que el Señor cuando venga, todos vamos a ir al cielo con Él, porque así se cree. Muchos hermanos creen que cuando el Señor venga, nos vamos todos a los cielos, porque ya Dios tiene una casa, una mansión para todos nosotros. Mira lo que va a pasar. Te leo este último versículo y ya nos vamos. Daniel 12:2. Mira lo que va a pasar al final. Por eso es importante en ese tiempo buscarle ser agradable al Señor. Daniel 12:2. Dice, leamos todos. Y muchos de los que duermen en el polvo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice lo que va a haber sorpresa. Si usted cree que la venida del Señor automáticamente usted recibe un cuerpo glorificado, se va a llevar una sorpresa. Si no ve esto que estamos diciendo, de llevar una vida como la del apóstol Pablo. Amén. Por eso tenemos que gemir, tenemos que desear, tenemos que querer, tenemos que gemir con angustia, buscarle ser agradables a Él todo tiempo. Amén. Que todo nuestro ser sea irreprensible. No hemos alcanzado, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que es adelante. Amén. Amén, hermanos. Entonces, yo creo que entendimos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de ser la nueva creación? Ahora sí podemos decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea que se vea eso nuevo en nosotros todo el tiempo. Amén. Pónganse de pie, demos gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por mostrarnos cómo es que, Señor, nosotros no tenemos que desmayar, sino que saber que a pesar de que nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Ayúdanos, Señor, a vivir en ese proceso, en el mucho más, en el ser salvos por tu vida, porque hay un anhelo ardiente en nuestro corazón de ser vestidos y no desnudos. Señor, que cuando vengas en tu venida nos halles irreprensibles, pero no es por nosotros, es por ti, por la vida que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos en esa vida que tú nos has dado. Gracias por esta mañana, gracias por esta reunión, gracias por todos los que nos estuvieron escuchando. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.